Hay gente que cree que el dinero lo compra todo, pero intenta comprar un abrazo un 25 de diciembre, para que veas. Era víspera de Navidad, un frío que calaba hasta los huesos. La ciudad brillaba con luces parpadeantes, bolsas de regalos hilando en manos apresuradas, gente riendo, niños con la nariz roja corriendo tras el algodón de azúcar. Y allá arriba, en lo alto de la colina, dentro de la mansión más iluminada del vecindario, estaba él, Bernardo Monteiro, 73 años, uno de los hombres más ricos del país, y el más solo también. ¿Una pasa más, señor Bernardo?, preguntó la empleada, con una voz casi de lástima. Él solo negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la chimenea. El fuego danzaba, pero su rostro parecía congelado en el tiempo. Mirada perdida, boca seca, una copa de vino a medio llenar, y en el fondo, un silencio que ni las campanas de la iglesia pudieron romper. Ahora escucha esto. La mesa estaba servida para unas 20 personas. Jamón, pavo, farofa de nuez, torrijas, pero no había nadie con quien compartir, ni un nieto, ni un amigo, ni siquiera el viejo perro que ya se había ido hace tiempo. ¿Sabes cuando el alma de la casa muere antes que su dueño? Así era. Esa mansión era un mausoleo de recuerdos. Y esa noche, incluso el hombre más temido del mercado financiero lloró. ¿Me perdonarías, Elena?, susurró al retrato en la pared. Una mujer hermosa, de ojos tristes y sonrisa amplia. Muerta hacía 20 años. La única persona que conoció al hombre detrás del apellido, pero lo que nadie imaginaba era que en esa misma calle, allá, al final de la acera, frente al portón de hierro forjado, una niñita de trenza chueca, abrigo rasgado y pies descalzos, lo estaba mirando directamente. Y ahí, mi amigo, el destino hizo su primera guiñada. Pero antes de contarte lo que esa niña dijo, y por qué incluso el viejo millonario tuvo que tragar su llanto, te advierto, si te gustan las buenas historias, de esas que aprietan el pecho y abren los ojos del alma, deja tu me gusta y suscríbete. Si no, te vas a perder el resto de este relato que mira. Parece ficción, pero fue vida vivida. El viento azotaba como cuchilla en ese portón de hierro, y aún así, allí estaba ella, pequeñita, no tendría más de 7 años. Las mejillas rojas por el frío, una mano sosteniendo una muñeca hecha de trapo y cinta de regalo vieja. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Esa clase de mirada que uno solo ve en quienes vivieron demasiado pronto. Del otro lado, dentro de la mansión silenciosa, Bernardo Monteiro no tenía idea de que lo observaban. Seguía mirando el retrato de Elena, como quien intenta rescatar de la memoria la risa que ya no existe. La empleada ya se había ido a dormir. Todos los trabajadores habían sido despedidos. Pueden pasar la Navidad con sus familias, dijo él. Lo que no sabían era que esa generosidad escondía vergüenza, vergüenza de no tener con quién compartir ni el vino, ni los errores. Y fue entonces, justo entonces, que lo oyó. Toc, toc, 3 golpecitos secos en el cristal de la ventana. Giró lentamente. Pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero la vio, afuera, de pie, descalza, temblando. La niña saludaba con la mano. ¿No está llorando, señor?, gritó con la boca pegada a la rendija de la reja. Bernardo frunció el ceño. Fue hacia la puerta, despacio. Abrió el cerrojo con un chasquido seco, como quien abre algo que ha estado cerrado por décadas. Y tal vez así era, por dentro. Caminó hasta la reja. Apoyó el rostro en los barrotes. ¿Quién eres, niña? Ella sonrió. Una sonrisita manchada de diente de leche caído e inocencia sobreviviente. Me llamo Ana. Vivo allá, en la villa del fondo. Vi al señor en la ventana. Quería saber si necesitaba un abrazo. Listo. Si crees que los millonarios no se derrumban, es porque nunca viste a uno desmoronarse por un gesto tan simple. Él tartamudeó. Intentó reír. Luego se puso serio. Miró a los lados. No deberías andar sola por ahí, niña. Regresa a casa ahora mismo.
Pero en mi casa no hay nadie. Mi mamá está en el hospital, y el vecino que me cuida se fue a beber. Bernardo sintió el estómago revolverse. El silencio volvió a gritar, y por primera vez en muchos años abrió el portón. Ana entró con cuidado, como quien pisa un lugar prohibido. Sus grandes ojos recorrieron aquel jardín que parecía salido de una película, pero no le importaron las luces, ni el tamaño de la casa. Solo dijo una frase que lo paralizó en medio de la escalera. «Usted huele a Navidad triste». Y aquí es donde te digo una cosa, querido. Hay verdades que solo una niña puede decir, y cuando lo hace, no hay defensa posible. Ella ni siquiera lo sabía, pero había tocado la herida que él escondía debajo del traje caro y del apellido famoso, y esa herida empezó a sangrar. Pero, ¿qué pasó con esa niña? ¿Quién era esa tal Elena del retrato? ¿Y por qué Bernardo Monteiro nunca volvió a celebrar la Navidad desde 1994? Esas respuestas aún están guardadas. Pero la noche apenas comenzaba, y la Navidad todavía tenía mucho por revelar. La sala parecía otra con la presencia de la niña, no porque hablara mucho. Al contrario, Ana se movía despacio, como quien escucha cada crujido del suelo. Observaba cada detalle de la casa como si estuviera entrando en un santuario prohibido. Y, en cierto modo, lo era. Bernardo Monteiro, con traje grueso y rostro seco, lo observaba todo con una mirada avergonzada. Se sentía desnudo, no por el frío ni por la ropa, sino por esa mirada infantil que lo atravesaba como cuchillo caliente en mantequilla. Una mirada que no juzgaba, pero entendía. Ana se sentó en la alfombra de la sala. Sacó la muñeca de trapo del abrigo rasgado y comenzó a arreglarle el lazo. Se llama Rita. Perdió un ojo en una inundación, pero todavía ve más que muchos adultos, dijo, seria. Bernardo soltó una risa débil. Fue hasta el sillón de cuero donde solía leer los informes de la bolsa. Se sentó. Observó a la pequeña con cautela. ¿Dijiste que tu madre está en el hospital? Sí. Le agarró un viento feo, dijo la vecina. Tuvo fiebre, tos fuerte, y se fue hace 2 días. Pero dicen que solo los adultos pueden visitarla. Él se rascó la barbilla. Por un momento pensó en llamar a alguien, a la policía, resolver el problema con dinero, pero algo lo detuvo. El silencio se rompió cuando Ana apuntó al retrato en la estantería. Era bonita. ¿Es la señora de la que hablaba en la ventana? Bernardo se congeló. El retrato era antiguo, con marco dorado y vidrio grueso. Mostraba a una mujer de cabello negro, ojos de un azul extraño, casi violeta. Una sonrisa que no era del todo sonrisa. Elena Monteiro, la mujer que cambió el rumbo de su vida, y luego desapareció del mundo como si nunca hubiera existido. Sí, era mi esposa. ¿Murió? No exactamente. Listo. Esa respuesta nunca había salido de su boca con tanta facilidad. No exactamente. Como si su muerte fuera una coma mal puesta en un párrafo trágico. Ana se levantó, fue hasta la estantería y sin pedir permiso tomó el portarretrato. Bernardo casi gritó, pero se quedó mudo. Ella giró el retrato. En la parte de atrás, un papel amarillento pegado con cinta adhesiva. Había algo escrito a mano. La noche del piano, 1994. Recuerda lo que prometiste. Ana leyó en voz alta. Luego lo miró. ¿Qué prometió usted? Bernardo palideció. Se levantó lentamente, como si el peso de esa frase acabara de caerle encima otra vez, 30 años después. Fue hasta el armario. Abrió el cajón. Allí dentro, un manojo de llaves. Y una de ellas era plateada, pequeña, la llave del desván. Ahora escucha. Ese desván no se abría desde hacía décadas. Ni siquiera los empleados sabían lo que había allí. Decían que, una vez, mandó cambiar la cerradura y después nunca más subió. Pero ahora, con la niña de ojos atentos y preguntas afiladas, Bernardo Monteiro enfrentaba el pasado que fingía haber enterrado. Será mejor que vayas a dormir. Mañana te llevo a ver a tu madre.
No tengo sueño, y usted está temblando. Él dudó. Miró la llave en su mano. Miró la puerta del desván al final del pasillo. Y ahí, mi amigo, el pasado empezó a crujir. El pasillo parecía más largo esa noche. La llave plateada se balanceaba en la mano temblorosa de Bernardo Monteiro, como si supiera que iba a abrir más que una puerta. Iba a abrir de par en par un pasado que él había luchado años por enterrar. Ana, firme, iba justo detrás, pequeña, flaquita, con un abrigo roto, pero con una valentía que ni los adultos cargan. «¿Qué hay allá arriba?», preguntó ella apretando fuerte a la muñeca de trapo, como si fuera un escudo contra fantasmas. Bernardo se detuvo, tragó saliva. «Cosas que el tiempo olvidó», giró la llave. Un clic metálico retumbó como un trueno ahogado. La puerta crujió, y el olor a moho mezclado con perfume antiguo invadió el pasillo. El desván era un mundo aparte. Polvo espeso lo cubría todo. Cajas apiladas, un viejo caballete de pintura, un vestido de novia cubierto por plástico amarillento. Y en el centro, un piano negro de cola larga, cubierto por una sábana blanca como si fuera un cadáver esperando velorio. Ana se acercó primero, tocó la tela con suavidad. ¿Aquí es donde ella tocaba? Bernardo asintió, parado en la puerta. Cada noche, después de cenar, decía que mientras hubiera música, había esperanza. Ana retiró la sábana. El piano brilló tenuemente. Las teclas estaban desgastadas, algunas agrietadas, pero seguían allí, vivas, como heridas que se niegan a cerrarse. Bernardo caminó hacia él. Se sentó en el banquito con un peso sobre los hombros que no era solo físico. Aquí me hizo prometer algo. Ana lo miró, curiosa. ¿Qué cosa? Él respiró hondo. El aire del desván parecía pesar más que el del resto de la casa. Me hizo prometer que si alguna vez me perdía, vendría aquí, que la música me recordaría quién era, lo que teníamos, lo que perdimos. Silencio. Bernardo apoyó los dedos sobre las teclas. La nota que salió fue débil, ronca, como si el mismo piano hubiera envejecido con él, pero entonces tocó, tembloroso, torpe, equivocándose en las notas, pero tocó, y allí la música volvió. Una melodía triste, lenta, la misma que Elena tocó el día que se fue. Ana se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Ni siquiera ella sabía por qué, pero esa música dolía, como si contara una historia que ya conocía, sin haberla vivido. Cuando la última nota resonó, Bernardo bajó la cabeza. Aquella noche, ella lo supo, todo, una traición mía, no de cuerpo, sino de alma. Ana no entendió, pero no interrumpió. Le oculté una decisión, una apuesta, una inversión que involucraba su fundación, su nombre. Lo hice a sus espaldas, y ella lo descubrió en la cena de Navidad. Tocó esta música por última vez, y desapareció al día siguiente, sin dejar nota, sin decir si me perdonaba. Ana se acercó. ¿Y usted la buscó? Hasta el fin del mundo. Contraté detectives. Hablé con la policía, banqueros, abogados. Pero ella se fue, como si el mundo se la hubiera tragado, y quedó solo esta casa, este piano, y la promesa. Ana miró alrededor. Tomó un sobre entre los libros de la estantería del desván. Estaba sellado. Nombre de Elena en el frente. Esto estaba escondido. Bernardo abrió los ojos como platos. Tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro, una carta, escrita a mano, fechada el día siguiente a su desaparición. Si estás leyendo esto, es porque la música te trajo de vuelta. Y si lo hizo, tal vez aún haya arreglo. Bernardo sintió un nudo en el pecho, como si algo roto dentro de él por fin tuviera el coraje de pedir ayuda. Pero la carta no terminaba allí. Había una dirección, una firma y una advertencia. No me busques si sigues siendo el mismo hombre, pero ven, si ya eres alguien nuevo. Él miró a la niña. ¿Ella está viva? Ana se encogió de hombros. Solo hay una forma de saberlo. El viento afuera aumentaba. Pero dentro de ese desván, el tiempo parecía haberse detenido.
El hombre que todos creían tenerlo todo, ahora temblaba ante la posibilidad de recuperar lo que más le faltaba. Pero, ¿quién es Elena ahora? ¿Y por qué eligió el silencio por tanto tiempo? Y más importante aún, ¿qué papel tiene Ana en esta historia? Porque lo que Bernardo aún no sabía es que el destino no une piezas sueltas por accidente. El día siguiente amaneció gris, cargado de una tristeza húmeda, típica de víspera de revelación. Bernardo Monteiro, después de décadas despertando con la alarma del banco y mensajes de corredores, abrió los ojos con el sonido de una olla golpeando en la cocina y el olor a pan quemado. Bajó las escaleras y encontró a Ana de pie sobre un banquito, intentando freír un huevo en una estufa que nunca conoció pobreza. «Buenos días, señor del olor a tristeza». Él soltó una risa cansada. «Siempre te levantas así, invadiendo cocinas, solo las que no tienen quien despierte al dueño». La sinceridad de ella golpeaba más fuerte que cualquier corrección del mercado. La cocina de la mansión parecía haber despertado con ellos. Luz suave entrando por la ventana, la vieja radio zumbando con un samba antiguo, el reloj de la pared marcando el tiempo con un tic-tac que combinaba con el momento. Bernardo se sentó a la mesa. «Veamos esa carta otra vez». Extendió los papeles sobre el mantel blanco. La caligrafía de Elena aún tenía elegancia, pero también firmeza, como quien escribe con el dolor atorado. Rua das Oliveiras, número 87, Vila Santa Marta. Esa dirección era casi una provocación. La vila era un conjunto de casas humildes, lejos de las avenidas elegantes que Bernardo solía frecuentar. También era el mismo barrio donde estaba hospitalizada la madre de Ana. ¿Coincidencia? Ana lo miró, masticando lentamente. «¿Usted va a ir?» Bernardo respiró hondo. «Voy a ir, pero antes...» Hizo algo que no hacía mucho tiempo. Abrió el armario. Eligió una camisa limpia, sin etiqueta. Se afeitó despacio, como quien se reconoce en el espejo por primera vez en años, y colocó en el bolsillo interno del saco la carta. En el asiento trasero del coche negro, Ana lo miraba todo por la ventana. «Está nervioso. No sé si es nerviosismo o miedo de ver en su rostro al hombre que fui». Ana guardó silencio. Luego dijo: «Tal vez ella solo quiera ver quién es usted ahora». Llegaron al hospital. Ana corrió al mostrador, pidió información sobre su madre. Bernardo se quedó de pie, observando el lugar con incomodidad. No era un hospital de ricos, no tenía lujos, ni recepcionistas con sonrisas entrenadas, pero tenía olor a verdad y a lucha. Ana entró en la habitación 203. La mujer acostada tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, el rostro marcado por la vida. Abrió los ojos lentamente, sonrió débilmente. «Hija». Bernardo se quedó en la puerta, callado. La mujer lo miró. «Pues, ¿quién es ese, Ana?» Y antes de que la niña respondiera, Bernardo sintió un escalofrío, porque los ojos de esa mujer eran iguales a los de Elena, solo que había una diferencia, no en el color, sino en el tiempo. Y entonces, como un susurro de la memoria, la mujer dijo: «Yo conozco al Señor, ¿no es así?» El mundo se detuvo. El sonido de la máquina de oxígeno pareció más alto. Ana miraba de uno a otro sin entender. Bernardo dio un paso. «¿Elena?» La mujer rió. Luego tosió. Negó con la cabeza. «No, señor, me llamo Clara». Pero entonces sacó de la gaveta un sobre, igual al que él tenía. «Pero la señora Elena es mi hermana». Listo. La verdad empezó a arañar desde dentro. Elena estaba viva y por algún motivo había dejado rastros. Pero si Clara era su hermana, ¿por qué nunca nadie habló de eso? ¿Y por qué una carta estaba con Bernardo y otra con Clara? Clara señaló el sobre. «Ella me dejó esto el mismo año en que desapareció. Dijo que algún día alguien vendría a buscarlo, y que cuando ese día llegara, sería señal de que había llegado la hora». Bernardo se sentó. Las manos temblorosas abrieron la carta, y allí una nueva revelación. «Si encontraste a Clara, estás cerca,
Pero no creas que lograste esconderte lo suficiente. Hay una niña de ojos atentos y alma limpia contigo. Ella es el principio del final, y el final de lo que comenzamos. Ana se quedó inmóvil. Bernardo leyó y volvió a leer. Clara sonrió con dolor en los ojos. Creo que ahora entiende por qué mi hija apareció en su puerta. Porque sí, Ana era hija de Clara, y Clara era hermana de Elena. Pero el asunto iba más allá. Mucho más allá. El pasillo del hospital parecía más angosto que minutos antes. La carta aún temblaba en las manos de Bernardo. Y aunque la sangre hervía en su pecho, no podía apartar los ojos de Ana, la niña que entró sin pedir permiso en su casa y que ahora vivía dentro de un pasado que él juraba haber olvidado. En la habitación 203, Clara acomodaba la sábana con cuidado. Su rostro cansado revelaba más que la enfermedad. Escondía años de peso, secretos y silencios. ¿Por qué nadie me dijo que Elena tenía una hermana? La voz de Bernardo salió amarga. Clara lo miró con una calma que solo quien ya lo perdió todo puede tener. Porque ella lo pidió, y porque usted nunca preguntó, siempre lo tuvo todo, menos curiosidad de mirar más allá de sí mismo. Él tragó en seco. Ana, en un rincón del cuarto, miraba al suelo, como si estuviera atrapada en una película donde su propia vida era el personaje. ¿Y esta carta? Bernardo extendió la hoja. Dice que Ana es el final de lo que comenzamos. ¿Qué significa eso? Clara cerró los ojos. Respiró hondo. Luego lo encaró de frente, como solo lo hace quien ya ha llorado en silencio. ¿Recuerda la noche del piano? Él asintió. Ella lo dejó esa noche, pero no fue solo por rencor. Fue por protección. Silencio. Clara continuó. Elena estaba embarazada. Bernardo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Su cuerpo se heló por completo. Su boca se secó. El aire desapareció. Ella... ¿qué? Así como lo oyó. Iba a ser padre. Y ella descubrió esa misma semana que querían silenciarla. Gente poderosa, gente involucrada en la fundación, gente que no quería que sus denuncias salieran a la luz. Bernardo se apoyó en la silla. ¿Denuncias? Sí. Desvío de dinero, esquemas con obras falsas, subastas fraudulentas. Elena pensaba que estaba ayudando a niños, pero usaban su nombre para lavar millones. Él cerró los ojos. Los recuerdos regresaron como olas pesadas, las reuniones a escondidas, las firmas que dio sin leer, las conversaciones a media voz con empresarios, amigos. Clara siguió. Quería contárselo, pero usted ya estaba metido hasta el cuello, y ella no iba a permitir que su hija creciera en ese mundo. Ana lo miraba ahora, firme, silenciosa. ¿Entonces huyó? ¿Cambió de nombre? ¿Desapareció con la niña? No. Perdió al bebé. Bernardo parpadeó, aturdido. Pero perdió a su hija y ganó otra, la mía, la hija de una hermana que no tenía condiciones para criarla en ese momento. La crió como suya, pero años después, Elena enfermó y desapareció otra vez, esa vez sin carta, sin piano, sin regreso. Silencio, solo el sonido de la máquina cardíaca de Clara y el susurro del viento afuera. Entonces Ana habló, por primera vez desde la revelación. Entonces, ¿ella me eligió? Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Ella me salvó, y te salvó a ti. Mientras el mundo destruía su nombre, ella solo quería asegurarse de que una niña fuera amada. Bernardo, con los ojos empapados, miraba a Ana como si la viera por primera vez. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué apareciste en mi ventana? Ana se encogió de hombros. No lo sé. Algo me llevó hasta allí. Un viento, un deseo, tal vez la música. O tal vez porque usted aún tenía que cumplir la promesa. Él tomó la carta otra vez. Si estás leyendo esto, es porque la música te trajo de vuelta. Eso era. El piano, la promesa, el reencuentro. Pero aún faltaba una pieza. ¿Y Elena? Preguntó. ¿Está viva? Clara respiró hondo. Tal vez sí, tal vez no, pero si lo está, sabrá que usted ha cambiado, porque la música volvió a sonar. Y allí,
En esa habitación de hospital, el hombre más temido de la bolsa se rompió del todo, no por quiebra, sino por redención. Ahora la pregunta era otra. ¿Qué haría con esta nueva oportunidad? Porque algunos secretos destruyen, pero otros salvan. Esa noche, Bernardo Monteiro no volvió solo a la mansión. Ana, envuelta en una manta que él compró en una farmacia de barrio, dormía en el asiento trasero del coche. Dormía como quien por fin podía descansar, no por comodidad, sino por pertenencia. Y él conducía despacio, con la ciudad pasando por la ventana como una película que nunca quiso ver. Navidad, luces, músicas alegres. Pero dentro de él era como si recién ahora el feriado tuviera sentido. Al llegar a la mansión, lo primero que hizo fue abrir la puerta de la biblioteca, ese lugar donde acumuló victorias, cifras, contratos y soledad. Tomó un portarretrato del estante, la foto de él y Elena riendo en un jardín de flores moradas. En el reverso, otra frase escrita a mano: «Prométeme que si un día olvidas cómo amar, volverás aquí». Sonrió, de esa forma torcida, dolorida, pero verdadera. Tomó a Ana en brazos, subió las escaleras como quien carga esperanza. La acostó en el cuarto de huéspedes, la arropó con cuidado. Antes de salir, escuchó su voz adormecida. «Tío Bernardo, ¿usted es mi tío de verdad?» Él se detuvo. «Soy lo que tú quieras que sea, Ana, pero si quieres, puedo ser solo el primer adulto que no se va». Ella sonrió y se durmió. A la mañana siguiente, Bernardo despertó temprano. Se puso un abrigo viejo, tomó la llave del coche y condujo hasta un barrio olvidado de la ciudad, donde los callejones tienen más historia que las avenidas. Allí, en una papelería casi abandonada, compró un cuaderno, tapa dura, líneas suaves. En la portada escribió con bolígrafo negro: «Para Ana, el diario de lo que nunca te contaron». Volvió a casa y comenzó a escribir. Capítulo por capítulo registraba todo: la noche del piano, la traición, la huida de Elena, los años de culpa, la carta olvidada, la música que lo trajo de vuelta. Escribió como quien sangra, como quien sana. Y en el último capítulo escribió: «No sé si aún hay tiempo para empezar de nuevo, pero si lo hay, quiero que esta sea nuestra primera Navidad, de verdad». Cuando Ana despertó, encontró el diario sobre la mesa del desayuno. Junto a él, una caja simple. Dentro, una foto nueva. Bernardo y ella en la cocina, riendo, tomada por la empleada esa misma mañana. Y una notita: «Para que nunca olvides que aquel viejo de la ventana también se convirtió en parte de tu historia». Ana sonrió. Pero antes de que pudiera decir algo, alguien tocó el timbre. Bernardo fue hasta la puerta y afuera un sobre, sin remitente, sin sello postal, solo una hoja dentro, una frase, solo eso: «Aún hay música y la escuché desde aquí». La letra era de ella, Elena. El viejo cayó de rodillas porque entendió que no era el final, era el comienzo. Ahora tenía que encontrarla, pero esta vez como un hombre completo. Y Ana era el puente, el lazo que unía el ayer con el mañana. Pero, ¿Elena está realmente viva? ¿O fue otra mano quien dejó la carta? ¿Y qué está dispuesto a hacer Bernardo para merecer el perdón? El sobre aún estaba sobre la mesa, pero su olor no era el de un papel cualquiera. Tenía un leve perfume de lavanda, el mismo que Elena usaba cuando bailaba descalza por los pasillos de la casa antigua. Bernardo Monteiro sostenía aquella hoja como si fuera de cristal. Las manos le temblaban, no por el frío, sino por el miedo a creer. «Aún hay música, y la escuché desde aquí». La letra era suya, no había duda. Las curvas de la caligrafía, la R alargada, la forma de firmar la H con un trazo que bajaba y volvía, como una firma que se niega a morir. Ana, al otro lado de la mesa, lo miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Es ella, verdad?» Bernardo asintió. «Sí». «Entonces, ¿está viva?» Él no respondió, no por no saber, sino porque no quería tener una esperanza inútil. Era mejor dudar
que morir otra vez. Pero entonces vino el detalle. La hoja estaba doblada en 3 partes, como quien quiere esconder algo más que un mensaje. En el pliegue interior, un número escrito a lápiz, 3313, FAC. Ana frunció el ceño. ¿Qué es eso? Bernardo lo sabía, pero no quería creer que aún existía. ¿Es un disco? ¿De vinilo? Sí. Elena coleccionaba. Tenía una caja solo de vinilos raros. Un día me dijo que guardó algo que nadie podía ver, solo escuchar. Ana saltó de la silla. Entonces vamos a buscarlo. Ambos subieron directo al desván. Esta vez sin miedo. El olor era el mismo. Moho antiguo, perfume olvidado y madera crujiendo como huesos viejos. Bernardo buscó entre cajas, rompió cartones, quitó sábanas, y ahí estaba. Una caja de madera con una inscripción que no veía desde hacía 30 años. FAC, Fragmentos de Amor Callado. Dentro, 10 discos, pero solo uno, con el número escrito a lápiz, 3313. Colocaron el vinilo en el viejo tocadiscos. El sonido raspado comenzó, un zumbido, luego una suave melodía de piano. Bernardo cerró los ojos. Es ella. La música continuaba, sonando lenta, triste, como si cargara cada lágrima que él nunca se permitió derramar. Pero entonces vino la voz. Si estás escuchando esto, es porque renunciaste al orgullo, y si llegaste hasta aquí, es porque entendiste que el amor no es contrato, no es ganancia, no es poder, es entrega, y es pérdida, y es perdón. Bernardo cayó de rodillas. La voz de Elena llenaba toda la casa. No me fui por rabia, me fui porque necesitaba salvar lo que quedaba de mí, y quizás salvarte también. Ana lloraba en silencio, la muñeca de trapo apretada contra el pecho. Si esta música aún suena, es porque aún me amas. Y si aún me amas, encuéntrame, donde habita el silencio, donde todo comenzó. Silencio. Bernardo se secó el rostro, respiró profundo. Donde todo comenzó, él lo sabía. La casa de infancia, la villa donde ella creció, el jardín donde tocaba el piano por primera vez. Ana lo miró con curiosidad. ¿Ella dijo algo más? Bernardo sacó la contraportada del disco. Allí, una foto antigua. Elena de niña, tocando el piano en el patio de una casita sencilla. Y en la parte trasera, escrito a mano, Rua da Figueira 199, Parada das Rosas. Bernardo miró a Ana. Vamos a ir allí. Si ella está viva, es allí donde estará. Y si no está, él le tomó la mano. La música ya sonó. Lo demás, lo enfrentamos juntos. El camino hasta Parada das Rosas era largo, estrecho y polvoriento. Bernardo conducía con la ventana entreabierta, dejando que el viento frío le golpeara el rostro. Era como si quisiera sentir en la piel todo lo que evitó durante décadas. Ana iba sentada a su lado, con la muñeca en el regazo y la mirada perdida en los árboles secos que pasaban rápido como recuerdos. Tío Bernardo, dime, ¿cree que ella estará ahí de verdad? Él respiró hondo. Creo que la música nos trajo hasta aquí, y la música no miente. Parada das Rosas ya no era el barrio bonito que él recordaba. Las calles ahora tenían asfalto roto, muros con grafitis y una tristeza que parecía gotear desde los postes, pero había una belleza escondida allí, como si la historia de las personas hubiera sido tejida con dolor y con flores. Llegaron a la Rua da Figueira. La casa número 199 estaba allí, pequeña, con un portón bajo, pintura descascarada y una vieja higuera seca en el patio. Bernardo bajó primero. Ana lo siguió en silencio. Él golpeó el portón. Nada. Golpeó otra vez. Entonces, la ventana del frente se abrió. Apareció una señora. Ojos hundidos, cabello gris recogido en un moño. El rostro arrugado como pergamino antiguo, pero con una firmeza que dolía mirar. Ella lo miró directamente. «¿Tardaste?» «Listo». Bernardo se congeló. «¿Elena?» Ella asintió, sin emoción, sin lágrimas, solo la constatación cruda del tiempo. «¿Aún sabes escuchar?» Él tragó en seco. «Si eres tú la que toca,
Sí. Ella abrió el portón. El tiempo se congeló. Allí dentro, el jardín aún conservaba rastros de su infancia. Un banco roto, el piano antiguo, ahora cubierto con una lona negra, y macetas con rosas secas que, aunque muertas, insistían en mantenerse en pie. Ana entró despacio. Lo miraba todo con reverencia. Elena la observó. «¿Eres tú la niña de la carta?» Ana asintió. «Y tú eres la señora de la música». Elena sonrió. Por primera vez, Bernardo se acercó, dudoso. «No vine por mí, vine por ella», señaló a Ana. «Ella me mostró quién era yo, cuando ya lo había olvidado». Elena caminó hasta el piano, quitó la lona, reveló el instrumento manchado por el tiempo pero entero. Se sentó, tocó una nota. «Si aún recuerdas nuestra música, toca conmigo». Bernardo se acercó, se sentó a su lado. Las manos le temblaban. Pero cuando tocaron las teclas, la vieja melodía regresó. Primero vacilante, luego fluida. Ana se sentó en el suelo, hipnotizada. Elena tocaba con fuerza. Bernardo, con arrepentimiento. Las notas se encontraban en el medio, como dos ríos que corren separados, pero se abrazan al final. Cuando la última nota resonó, Elena lo miró. «No lo perdiste todo, Bernardo. Solo olvidaste de dónde venías y quién eras. Pero la música nunca dejó de esperarte». Él lloró, sin vergüenza, sin defensa. Y por primera vez, Elena le secó las lágrimas con la mano que antes solo supo alejarse. «¿Me perdonas?», susurró él. Ella no respondió. Simplemente colocó su mano sobre la de él. «Volvamos a empezar, de la forma correcta, con ella». Miraron a Ana. La niña sonrió. Y allí, en esa casa olvidada por la ciudad, pero recordada por la vida, nació una nueva familia. No por sangre, sino por redención. Pero, ¿qué diría el mundo allá afuera al enterarse de que el poderoso Bernardo Monteiro ahora era guardián de un pasado oculto? Y más aún, ¿qué hará con todo lo que le queda, fortuna, influencia, poder, ahora que sabe lo que realmente importa? La reconstrucción comienza. Dicen que para reconstruir una casa, primero hay que quitar los escombros, y con las personas es lo mismo. Después del reencuentro, Bernardo no volvió directamente a la mansión. Se quedó allí, en aquella casita de muros descascarados y alma intacta, con Elena, con Ana y con el silencio que por fin podía respirarse sin doler. Al segundo día se despertó antes del sol, preparó café, calentó leche y por primera vez en 30 años puso 2 tazas sobre la mesa antes de pensar en encender el celular. Elena entró descalza, el cabello alborotado, pero con una mirada serena. Se sentó. «¿Aún te gusta el silencio?» Bernardo rió. «Ahora entiendo que el silencio solo duele, cuando uno tiene miedo de escuchar». Ella asintió. En la sala, Ana dibujaba. En la hoja 3 figuras, un hombre alto con traje, una mujer con vestido morado y una niña con trenza. Abajo, escrito con lápiz rojo, «Mi nueva familia». Bernardo miró aquel dibujo como quien lee un testamento. «¿Todavía tocas en el hospital?», le preguntó a Elena. Ella asintió. 2 veces por semana, en la sala de cuidados paliativos. Es donde la música aún sirve para algo. Él respiró hondo. «Quiero ayudar, pero no con dinero, con presencia». Elena lo miró sorprendida. Él continuó. «Quiero abrir una casa, un lugar, para niñas como Ana, para niños que fueron dejados de lado. Una fundación, pero esta vez bien hecha». Ella no respondió de inmediato. Luego dijo: «Va a ser difícil». «Lo sé. Tendrás que enfrentar a gente poderosa, gente que aún recuerda lo que hiciste. Tal vez eso es justo lo que necesito. Ser recordado, no por lo que gané, sino por lo que reparé». Elena sonrió, y entonces, por primera vez, dijo: «Te perdono, Bernardo». Él cerró los ojos, dejó caer la lágrima sin prisa. Desde afuera, Ana llamó: «Vengan a ver, tío, está saliendo en la tele». Fueron hasta la sala.
En el noticiero un reportaje sobre la antigua Fundación Monteiro. Acusaciones antiguas que volvieron a surgir. Investigaciones archivadas. Y de repente, la imagen de él, más joven, con otro rostro, frío, calculador. Elena lo miró. ¿Vas a huir de eso? No. Voy a abrir las puertas, mostrar lo que pasó y reconstruir sobre la verdad. Ana levantó el brazo. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo hacer carteles o hablar con los niños en la escuela? Rieron, y entonces Elena, mirando por la ventana, dijo: empecemos por aquí. Esta casa fue donde todo comenzó. Ahora será donde todo recomienza. Y así fue. En los meses siguientes, la casita se transformó en un sitio de obras, pero no obras de cemento, obras del alma. Las paredes ganaron nuevos colores, el piano fue restaurado, las macetas del jardín florecieron de nuevo, y nació la Casa de la Música y del Abrazo, abierta todos los martes y jueves, con talleres de arte, cuentacuentos, círculos de diálogo y, por supuesto, clases de piano. Ana se convirtió en monitora infantil, Bernardo en el narrador de historias, Elena en la directora de afectos. Periodistas empezaron a aparecer. Querían saber por qué el antiguo magnate del mercado ahora servía sopa a niños en situación de calle. Y él respondía: porque el exceso de ganancias me hizo olvidar que la mejor inversión es lo que dejamos en el corazón del otro. Pero el mundo de los poderosos no olvida fácilmente. Y alguien, en silencio, empezó a mover piezas. Porque el nombre Monteiro todavía valía mucho como para dejarlo en manos de un hombre que decidió volverse humano. La inauguración de la Casa de la Música y del Abrazo fue el sábado siguiente. Niños corriendo, velas en el pastel, samba suave en la radio de pilas. Bernardo nunca había visto tanta vida caber en un patio tan pequeño. Elena arreglaba las macetas. Ana mostraba orgullosa el nuevo mural de entrada, donde se dibujó a sí misma junto al tío B y a la tía Lena. Pero mientras el presente sonreía, el pasado observaba. El lunes por la mañana llegaron los papeles, oficiales, gruesos, pesados, firmados por abogados de apellido triple, demanda, reapertura de la investigación sobre los desvíos en la Fundación Monteiro, y más. Solicitud de bloqueo de bienes, congelamiento de cuentas e impedimento de participar en cualquier nueva institución pública. Elena sostuvo los papeles con manos firmes. Bernardo, no, se dejó caer en la silla de la cocina. ¿Quieren callarme? Ella asintió. El mundo no sabe perdonar a quien cambia. Creen que es fingimiento o amenaza. Ana entró corriendo. ¿Qué pasó? Ocultaron el papel. Sonrieron. Nada que no podamos resolver, dijo Elena. Pero Bernardo sabía. No era solo cuestión de dinero. Era sobre su nombre, sobre el poder. Viejos aliados se volvieron contra él. Gente que había crecido gracias a los esquemas ahora lo veía como un traidor. Y no iba a ser fácil limpiar su nombre. Porque en el papel era cómplice, aunque en su corazón ya fuera otro hombre. Esa noche, Bernardo volvió a la vieja mansión. Se sentó en el despacho. Abrió la caja fuerte. Sacó la carpeta negra con los documentos antiguos de la fundación. Informes, nombres, comprobantes, firmas, incluida la suya. Y allí entendió. Él lo sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Y eligió el silencio. El remordimiento llegó como náusea, pero tenía una elección: huir otra vez o contar la verdad. Al día siguiente buscó a un periodista, un viejo adversario, pero íntegro. Quiero contarlo todo, cada detalle, sin proteger a nadie, ni siquiera a mí mismo. El periodista lo miró con desconfianza. ¿Por qué ahora? Bernardo miró hacia afuera. Ana jugaba con otros niños frente a la Casa de la Música. Reía, con esa inocencia que él un día tuvo y perdió. Porque ahora sé lo que vale la pena salvar. La semana siguiente el titular de portada fue: ex magnate revela esquema de desvío que sostuvo imperios, millones en contratos falsos, lavado de dinero y manipulación política. La ciudad se paralizó. Elena quedó inmóvil leyendo. ¿Estás seguro de lo que hiciste?
Por primera vez en mi vida, sí, pero las consecuencias llegaron rápido. Cuentas bloqueadas, convocatoria a audiencia, acusaciones por todos lados. La Casa de la Música casi cerró. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Niños, madres, vecinos, maestros fueron hasta allí, hicieron colectas, donaron juguetes, tiempo, comida y escribieron carteles. No nos quiten lo que la ciudad tardó años en tener. El hombre se equivocó, pero la casa es nuestra. Aquí curamos lo que el mundo rompió. En la audiencia, Bernardo entró con la cabeza en alto. Confesó, señaló nombres, asumió culpas y terminó diciendo: me escondí detrás de la fortuna. Hoy me presento como hombre, y lo que hice no tiene defensa. Pero lo que construí después tal vez tenga propósito. El juez lo miró en silencio. La sentencia saldría pronto. Pero una cosa era cierta. Toda la ciudad veía ahora que incluso una piedra de tropiezo puede convertirse en base para algo nuevo. Solo que, del otro lado de la calle, alguien observaba todo desde lejos, dentro de un coche oscuro, con un anillo dorado en el dedo y una sonrisa fría en los labios. Porque por cada hombre que se arrepiente, hay otro que prefiere mantener el mundo como está, y ese alguien estaba listo para destruirlo todo. La sentencia saldría en 15 días. 15 días de espera, tensión y dudas. 15 días en los que cada amanecer parecía más incierto que el anterior. Pero el mundo no se detiene a esperar justicia. Y la Casa de la Música tampoco. Ana organizaba los juguetes como si fuera directora de la ONU. Elena daba clases de piano con el mismo brillo en los ojos de cuando tocaba sola, para nadie, décadas atrás. Y Bernardo, bueno, él limpiaba el suelo. Así es. El hombre que firmaba contratos de millones ahora barría hojas, limpiaba baños y servía sopa. Y no por castigo, sino por merecimiento. «Señor Bernardo, la señora de la librería mandó más libros», gritó Ana feliz. «Dile que mañana paso a agradecerle». Ella asintió sonriendo. Pero el clima cambió esa mañana. Un sobre llegó, sin remitente. Dentro, una foto. Elena entrando al hospital. Bernardo sosteniendo la mano de Ana. Clara, aún internada. Y detrás de la foto, una frase escrita en mayúsculas: «Gente como tú no cambia, solo aprende a fingir mejor». Bernardo la leyó y sintió el estómago revuelto. Reconocía el veneno. Era alguien del pasado, alguien que había perdido con su confesión. ¿Pero quién? La noche siguiente, al volver de la casa de Clara, Bernardo vio el coche negro, estacionado al otro lado de la calle, faros apagados, motor apagado. Al día siguiente, los juguetes de la Casa de la Música estaban esparcidos por el suelo. Alguien había entrado, no se llevaron nada, no rompieron nada, pero lo revolvieron todo. Un mensaje. Elena quiso llamar a la policía. Bernardo no lo permitió. Quieren que reaccione, que me rebaje, pero ya no voy a jugar su juego. ¿Y si es peligroso? Están furiosos, pero es porque, por primera vez, perdieron el control. Fue a la biblioteca, sacó una caja del fondo del armario, documentos, pruebas, todo lo que quedó fuera de la primera denuncia. Voy a entregar esto a la fiscalía. Si me derriban, no caeré solo. Ese mismo día, dio una entrevista. Dijo nombres, detalló fechas, señaló contratos y concluyó: no hago esto para limpiar mi imagen. Lo hago porque ningún niño merece pagar por la cobardía de los adultos. Fue portada nacional, apoyo de muchos, odio de tantos otros, y claro, represalias. Al día siguiente, Clara recibió el alta médica, pero antes de eso, su historial fue extraviado. El alquiler de la Casa de la Música tuvo un error en el registro, y el nombre de Elena apareció en un dossier falso, sugiriendo que ella sabía todo desde el principio. Bernardo se derrumbó. Sentado en la cocina, de madrugada, cabeza entre las manos, dijo: tal vez sea mejor desistir, cerrar las puertas, pedir disculpas y desaparecer. Ana entró. Se sentó en el suelo.
Si usted se rinde, le enseña a todos que decir la verdad no vale la pena. Él la miró. ¿No tienes miedo? Sí, pero el coraje no es no tener miedo, es seguir con el miedo en el bolsillo. Él sonrió con el rostro aún húmedo. ¿Te pareces a ella? ¿A Elena? No, te pareces a ti misma, y eso ya cambia el mundo. Al día siguiente, la ciudad amaneció con carteles pegados en los muros. La casa de la música es del pueblo, y nadie derrumba lo que está hecho con verdad. Los niños hicieron una caminata en la plaza. Los vecinos donaron canastas. El coro escolar cantó en la puerta de la fundación. Y cuando los periodistas le preguntaron a Ana si sabía lo que estaba pasando, ella dijo: «Estoy viendo a un hombre que aprendió a ser padre y a una ciudad que aprendió a escuchar». Pero, del otro lado de la ciudad, en una oficina de mármol y vidrio, un viejo conocido de Bernardo tiraba papeles al suelo. «Él se detiene, o yo lo destruyo». Y cuando el asesor preguntó su nombre, el hombre respondió: «Monteiro, Rafael Monteiro, el hermano menor». Pero él expuso a todos. «Exacto, y ahora va a pagar por exponer a su propia sangre». Listo. El enemigo ahora tenía rostro, tenía sangre en común y sed de venganza. La noticia cayó como una bomba. 12 días antes de la sentencia judicial llegó una nueva notificación: solicitud de guarda cautelar de Ana, firmada por Rafael Monteiro, el hermano menor, el que siempre vivió a la sombra de Bernardo. Y ahora por fin tenía la oportunidad de devolver el golpe. Los abogados no entendían. ¿Cómo consiguió esto tan rápido? Bernardo apretó los dientes. Con dinero, con contactos y con el odio de quien nunca supo construir nada propio. Elena estaba en shock. ¿Pero en qué se basa? Ana está feliz aquí. Se basa en el pasado, en mis errores, en las acusaciones aún no juzgadas. Dice que no soy un entorno seguro para una niña. Ana escuchó desde el corredor. Entró despacio. ¿Van a llevarme? Elena se arrodilló frente a ella. Nadie va a arrancarte de aquí. ¿Me oyes? Esta es tu casa. Ana bajó los ojos. Pero, ¿y si tienen razón? Bernardo se acercó. Se arrodilló también. Ana, si hay algo que el mundo nunca va a entender es que las familias no se hacen con papeles, sino con amor. Y tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. La niña lo abrazó fuerte. Pero el reloj no se detenía. El plazo para presentar defensa era corto, y Rafael ya movía sus piezas con rapidez. Aparecieron testigos, vecinos falsos, un informe psicológico manipulado que afirmaba que Ana presentaba cambios emocionales preocupantes desde que vivía con Bernardo. Elena fue llamada a declarar, Clara también. Pero sabían que el sistema muchas veces no favorece a los que dicen la verdad, favorece a los que tienen más influencia. La ciudad, al saber de la disputa, se dividió. Unos decían que era un intento cruel de venganza. Otros, que niños no deben quedarse con hombres acusados de corrupción, por más que se rediman. Bernardo no dormía. Pasaba las noches escribiendo. Y, una madrugada, dejó un sobre encima de la mesita de noche de Ana. Ella despertó y lo leyó. Era una carta. Si un día no estoy cerca, quiero que recuerdes lo que aprendimos juntos, que las personas buenas también cometen errores, pero las mejores son las que los enfrentan. Yo te encontré cuando ya no creía en mí, y tú me enseñaste a escuchar, no solo la música, sino mi propio corazón. Si este es nuestro último abrazo, que sea con verdad, y con fe en que todo lo vivido ya valió la pena. Ana lloró, no de tristeza, sino de miedo y de amor. Al día siguiente Rafael apareció, en persona, en la casa de la música, con 2 abogados y un asistente social. Vengo a buscar a la niña. Bernardo se puso delante de Ana. No tienes derecho. Legalmente, sí lo tengo. Usted está bajo proceso, ella no es su hija y yo soy familia directa. Nunca te interesaste por nadie, Rafael, ni por mí, ni por mamá, y ahora vienes a robarme lo único bueno que hice en la vida. No vine a robarte,
Vine a demostrar que tú no cambiaste, solo cambiaste de disfraz. El asistente social interrumpió. La orden judicial es clara. La niña debe ser llevada a un centro de acogida hasta que el juez se pronuncie. Ana se escondió detrás de Elena. No quiero ir. Rafael, sin mirar a la niña, murmuró. No es sobre lo que ella quiere, es sobre lo que dice la ley. En ese momento Bernardo levantó las manos. Basta. Miró a Ana, a Elena y luego a Rafael. Si quieren que yo pague, paguen conmigo, pero no la usen. No la arranquen de aquí como quien retira un mueble. Ella no es un objeto. Pero no hubo discusión. Ana fue llevada en un coche gris, con lágrimas en los ojos y la muñeca de trapo en el pecho. Bernardo cayó de rodillas en la puerta. Elena lo abrazó. Ambos sabían que lo que venía sería la batalla más dura de sus vidas, porque no era por custodia, era por justicia y por amor. Los días sin Ana fueron más largos que cualquier invierno. La casa de la música seguía de pie, pero muda. Las teclas del piano no se tocaban, los bancos vacíos, el mural pintado por ella, cubierto por una lona negra. Bernardo no dormía. Pasaba las noches en vela, leyendo, escribiendo, repasando cada detalle del caso. Elena insistía, tienes que dormir, pero él respondía, solo dormiré cuando ella vuelva. En el centro de acogida, Ana se mantenía firme. No hablaba con nadie, no comía con gusto, y cada noche le contaba a su muñeca lo que quería contarle a Bernardo. Hoy soñé que él venía con una flor y un libro, y que me decía que todo estaría bien, pero cuando desperté, aún estaba aquí. Mientras tanto, en su mansión de cristal, Rafael Monteiro celebraba. Con esto, no solo lo destruyo a él, sino todo lo que representa. ¿Y si el juez lo absuelve?, preguntó el asesor. Entonces usaré mi carta final, el secreto que él nunca se atrevió a contar. En la víspera de la audiencia, Bernardo tomó una decisión. Llamó al periodista que lo había ayudado antes, le entregó una grabación y una carta. Esto es lo que nunca dije. ¿Está seguro de que quiere publicar esto? Si no lo digo ahora, nunca voy a poder mirarme al espejo. La noticia salió al amanecer. Bernardo Monteiro revela pacto de silencio que protegía a políticos, jueces y empresarios durante más de 20 años. Incluso su propia firma fue usada como escudo para crímenes que él se negó a denunciar a tiempo. La sociedad estalló, pero lo más impactante fue otro fragmento de la carta publicada. Elena no solo huyó por miedo, huyó porque yo le pedí que se callara, y esa fue mi mayor traición. Quise protegerla, pero al final solo me protegí a mí. Elena, al leer, dejó caer la taza al suelo. Entonces era cierto. Bernardo llegó al comedor con los ojos hinchados. Sí, yo te fallé, y le fallé a Ana, mucho antes de conocerla. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué contar esto? Porque si ella va a ser mi hija, necesita saber quién soy. Y que su amor no me salvó de la culpa, pero me dio la fuerza para enfrentarla. La ciudad se dividió una vez más, pero ahora, con respeto. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Periodistas, vecinos, educadores, y en una esquina, Ana, sentada sola, mirando al suelo. Bernardo fue llamado al estrado. El juez fue claro. Usted está acusado de haber utilizado su posición para proteger criminales, y ahora está bajo cuestionamiento por solicitar la custodia de una menor sin lazos biológicos directos. Bernardo se levantó y no llevó papeles, solo su voz. Durante años viví con los ojos cerrados, firmé sin leer, negué sin escuchar y pagué el precio en silencio. Pero esta niña me devolvió la vida. Miró a Ana. No soy su padre, no compartimos sangre. Pero si la familia es quien te acuesta por las noches, quien te escucha cuando nadie más lo hace, quien renuncia a su orgullo por ti, entonces ella es mi hija y yo soy su hogar. La sala quedó en silencio. El juez pidió receso, pero entonces Rafael se levantó. Su señoría, tengo una prueba final. Abrió un sobre, una carta,
firmada por Elena, años atrás, donde ella afirma que Bernardo Monteiro era un peligro para cualquier niño, incluyendo su hija no nacida. Elena se levantó de golpe. Esa carta fue escrita bajo presión. Tú me obligaste a firmarla. El juez ordenó silencio, pero el estruendo ya estaba hecho. Ana miraba a su alrededor, asustada. Entonces se levantó, caminó hasta el centro de la sala. Yo quiero hablar. El juez dudó. ¿Estás segura, Ana? Sí. Se subió a una caja para alcanzar el micrófono. No sé escribir cartas como los adultos, pero sé lo que es tener miedo, y sé lo que es sentirse amada. Él me ama, y yo a él. No porque me compre cosas, sino porque me escucha, y cuando lloro, no me pide que me calle, solo me abraza. Silencio, y entonces con la voz temblorosa dijo, si me obligan a vivir lejos de él, voy a estar viva, pero no voy a vivir. Aplausos. El juez pidió orden, pero ya no había cómo contener el río de emociones. Bernardo, con los ojos empapados, susurró, gracias. Y ella, bajando del estrado, respondió, tú me enseñaste a no tener miedo. Ahora es tu turno. El juez pidió silencio. Miró a todos los presentes, releyó algunas notas, y entonces respiró hondo. He escuchado a ambas partes, he leído los documentos, y he presenciado algo que este tribunal rara vez ve. Verdad desnuda, dolor sin maquillaje. Volvió a mirar a Ana. Esta niña habló más con su corazón que muchos adultos con sus abogados. Se volvió hacia Bernardo. Y usted, señor Monteiro, a pesar de los errores, que no son pocos, ha dado pasos valientes para enfrentarlos. Una pausa. Y entonces, este tribunal decide, la custodia temporal de la menor Ana Ferreira se transfiere al señor Bernardo Monteiro, con supervisión periódica del Consejo Tutelar y revisión definitiva en 6 meses. Gritos ahogados, suspiros, lágrimas. Ana corrió hacia Bernardo, saltó a sus brazos y en voz baja dijo, ¿ahora sí podemos volver a casa? Él la apretó fuerte. Ahora sí, mi niña. Rafael salió de la sala sin decir palabra. Derrotado, Elena los abrazó a los dos. Y así, entre lágrimas y esperanza, nació algo nuevo. 6 meses después, la Casa de la Música y del Abrazo era ahora una fundación oficial, reconocida por la ciudad, aplaudida en otros estados. Niños de todos los barrios participaban. Bernardo daba clases de finanzas del corazón. Elena lideraba los talleres de arte. Ana, con 10 años cumplidos, era la responsable del rincón de lectura, y el mural que ella había pintado ahora tenía una nueva figura. Ella misma, de mayor, con un lazo rojo en el cabello y una placa en la mano que decía «Gracias por no rendirse». Una mañana, Ana encontró una carta bajo la puerta, sin remitente. Abrió. Reconoció la caligrafía. Era de Rafael. No sé si merezco perdón, pero después de ver cómo la miras, entendí que el verdadero poder no está en controlar, sino en cuidar. Tal vez algún día pueda empezar de nuevo también. Ana sonrió, corrió a mostrarle a Bernardo, y él con los ojos llenos respondió, entonces la música sigue sonando. Fin.